Creo que no se habla suficiente de que a veces lo mejor para la empresa y lo mejor para el cliente no siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo, pero yo creo que a la larga acaba de alguna forma llevando al mismo camino. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio del podcast oficial de Entrepreneur Innovadores. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y CEO de Entrepreneur, y estoy con Javier Fernández, que Javier, no sé, realmente ya no sé ni cómo presentarte porque haces muchas cosas y todas haces muy bien en cuanto a innovación. Eres escritor, eres consultor, eres el exdirector de innovación de Desigual. Entonces, mejor, Javier, para los que no te conocen, nos cuentas un poquito más sobre lo que haces. Claro, bueno, primero de todo, Sebastián, mil gracias por la invitación. Eh, la verdad es que ha sido toda una sorpresa conoceros y me alegra mucho porque, oye, siempre está bien conocer un poquito más allá de lo que solemos conocer y encantado de charlar contigo. Entonces, en cuanto a mi presentación, bueno, yo creo que tú lo has dicho, tampoco me quiero yo enredar mucho en títulos nunca. He hecho muchas cosas diferentes que me han llevado hasta donde estoy ahora. Ahora mismo hago de advisor para alguna startup, hago alguna consultoría, acabo de escribir, publicar un libro que se llama El Manifiesto de la Innovación. Y también estoy ahora, acabo de fundar una asociación que se llama Evangelist Technicians. Y bueno, y en muchos proyectos involucrados, algunos tengo que guardármelos por ahora, pero que espero que vean la luz pronto. Perfecto. Oye, Javier, primero que nada, ¿nos puedes contar un poquito tu origen secreto? Así que cómo llegas a este mundo de la innovación, qué es lo que te invita a querer. Es un concepto que nos gusta, digo, el podcast se llama Innovadores, pero ¿cómo llega uno a este mundo de ayudar a que las cosas se hagan un poquito mejor? Bueno, en mi caso, yo creo que fue una alta dosis de curiosidad desde que era bien pequeño. Eso para empezar. Siempre muchas ganas de saber más, de ir más allá, de conocer más cosas. Y yo cuando acabé la carrera, yo hice Administración y Dirección de Empresas, que es una carrera que en España es bastante, o en mi época por lo menos, era bastante comodín, ¿no? Sobre todo para los que no sabíamos muy bien qué queríamos hacer, pero sabíamos y teníamos claro que queríamos hacer algo pues muy dirigido al mundo de la empresa, a los negocios y demás, ¿no? Y todo lo que implica a nivel social. Y cuando yo acabé la carrera, lo único que quería hacer era seguir viajando. Yo había hecho Erasmus, había estado viviendo y estudiando un año en Alemania y quería seguir un poco en esa tónica, ¿no? De viajar, pero trabajando en otros sitios y demás. Entonces fui buscando trabajos con los que poder hacer eso, ¿no? De alguna forma. Y acabé en Decathlon, que es una empresa, yo creo, mundialmente conocida, del mundo del deporte, del retail. Estuve unos años en España, de ahí luego me fui a Decathlon, Alemania, cada vez metiendo, estaba más en la parte de operaciones, pero cada vez metiéndome más en la parte más de innovación. De hecho, yo creo que las innovaciones o la innovación va mucho de las operaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, luego me especialicé, hice un máster que se llamaba, bueno, era un Executive Master en Operaciones e Innovación, con lo cual no soy yo el único que lo piensa, pero sí que creo que es un hecho que de la parte operativa surge mucho la innovación. Y luego, pues me fui haciendo a esto de la innovación porque me propusieron llevar las riendas de la innovación en Desigual, que ya era un reto importante. Y bueno, cogí el toro por los cuernos, fuimos para adelante y hicimos crecer el departamento, añadimos más áreas como una aceleradora de startups dentro del mundo de la moda. Y me fui haciendo esto de la innovación un poco a base de ir para acá, para allá, pero siempre con la curiosidad por delante. Perfecto. Oye, Javier, te quería preguntar, eh, ¿cómo se encuentran formas
innovar, de hacer las cosas un poquito o gran diferentes en una industria que lleva, bueno, es que no tengo ni idea de cuánto tiempo lleva la Ujú, industria de la moda, etcétera. O sea, cómo se encuentra en un mercado tan competido, con tantos agentes, con tantos países, sobre todo ahora que está globalizado, la forma de, pues, destacar más allá de un simple cambio de diseño o lo que sea. ujú. Claro, luego la moda, como cualquier otro negocio, pues tiene muchos aspectos desde donde atacar o desde donde ver la innovación, ¿no? Desde el mismo producto, que yo creo que ya la moda en sí tiene un aspecto intrínseco e innovador porque para ir sacando colecciones y para ir sacando nuevos productos, pues de alguna manera tienes que innovar, ¿no? Luego, sí que es verdad que por otro lado está la parte más de procesos, de cómo ayudar a esa creatividad, de cómo generar facilidades dentro del negocio para la venta, para el cliente, etcétera, etcétera, donde también se puede innovar, ¿no? E incluso ya estamos viendo ahora mismo cambios de paradigma que yo creo que se van a presentar, si no se están presentando ya, en cuanto a cómo va a cambiar la forma de comprar de las personas, la forma de vender de las empresas de moda, por todo el tema de sostenibilidad y todo el tema que hay detrás del recycling, upcycling, etcétera, 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 ¿no? Entonces, yo creo que la innovación dentro de la moda siempre ha estado muy presente y en mi caso, luego, si nos vamos un poquito más a la esencia de la pregunta, es casi algo incluso más desde mirarlo. Yo siempre digo que un valor inherente al innovador debe ser la humildad, ¿no? El de tener la capacidad de escucha suficiente para entablar nuevas conversaciones, ver eh, cosas de la forma que nunca se habían visto antes, abrir nuevos caminos y nuevas perspectivas. Y yo creo que para esto uno tiene que ser muy humilde, generoso en muchos momentos y tener esa capacidad de escucha para saber cuáles son los retos y cuáles pueden ser esas soluciones que a lo mejor no están incluso al alcance de tu mano, pero que sí que están más allá colaborando con otros agentes que quizás antes no los tenías tan a mano. Tú que has estado en varios lugares y en todos traes este tema de innovación, digo, obviamente partes de cosas que ves de otros lados, cosas que te hacen sentido a ti, y las plasmas ahí, pero ¿qué te llevas tú cuando literal la descripción en tu puesto es que te tienes que dedicar a innovar? Personalmente, ¿qué te llevas personalmente que no te llevarías dedicándote? Por ejemplo, tú dijiste que tiene que ver mucho con la operación y estoy de acuerdo. ¿Qué te llevas siendo el director de innovación que no te llevarías siendo a lo mejor el director de operaciones, por decir algo? Bueno, justo son dos puestos que tienen muchas similitudes en algunos aspectos, ¿eh? No en todos. Pero sí que es verdad que yo creo que la innovación, una de las cosas que hace a nivel corporativo es tirar muchos muros abajo, ¿no? Tiene un aspecto muy transversal, porque al final tienes que estar en todos los submundos de la empresa, tienes que estar lidiando y escuchando a todos los stakeholders de la compañía y tienes que moverte de una forma muy transversal. Las operaciones también, ojo, también lo tienen que hacer. Pero yo creo que la innovación lo tiene que hacer bajo otro prisma, ¿no? Entonces yo creo que esa es la principal diferencia con el resto de posiciones. Y obviamente tienes que ir por delante en muchos aspectos y con esas ganas y esa motivación de saber que lo que consigas muchas veces no va a ser algo que sirva para ponerte tú la medallita, ¿no? Como solemos decir. Pero porque tu trabajo consta en ello, consta que tú eres esa persona que ayuda a ponerse la medallita a otros stakeholders de la compañía. Entonces yo creo que sobre todo va en ese aspecto, en el de que saber que vas a tener
que sufrir muchas resistencias por muchos elementos y agentes, tanto externos como internos, porque la innovación pues siempre de manera natural encuentra sus parapetos y sus resistencias. Y asumir mucho eso, ¿no? Que tú eres el agente infiltrado dentro de la compañía para llevar la compañía hacia otros derroteros, ¿no? Dejando que una parte de la compañía siga operando y explotando el core business y tú procurando que se abran caminos hacia explorar desde la compañía hacia otras posibilidades u otros modelos de negocio. Perfecto. Justo ahora que mencionas esta parte de llevar la compañía de avance, etcétera, el otro día estaba hablando con un amigo y empezamos a hablar mientras comíamos. Como que salió muy natural un tema sobre innovación empresarial, sobre la disrupción de empresas, etcétera, eh, sobre estos cambios que a veces matan industrias o reinventan industrias, etcétera. Y pues, te quería preguntar de un pensamiento que salió en esa plática, que es de, oye, pero es que creo que las empresas simultáneamente, bueno, no simultáneamente, más bien, es como un ciclo donde muchas empresas tanto añoran la innovación como en Ujú. cierto momento le tienen miedo a la innovación. O sea, llega un momento, creo que es un ciclo donde las mismas empresas innovadoras mm, más veces que no se acaban estancando. eh, Sí, Normal, pues cambia la gente, o sea, también tenemos esta parte finita. eh, y luego los mismos gentes de cambio en su momento son los que se arraigan a eso. No sé si has visto la película de BlackBerry, justo tuve un vuelo y la pusieron, bueno, estaba en el vuelo para verla, la vi ayer. eh, ¿La has visto? no, no lo he visto, no lo he visto. Vale, muy recomendada, pero bueno, sin spoilear, porque bueno, creo que en 2024 todos sabemos que BlackBerry pues ya no es la empresa Sí, de, de celulares, pues ves simultáneamente a la empresa innovadora que rompe todos los panoramas y luego que tratando de hacer las mismas innovaciones, eh, llega un momento donde se estancan y están reacios y llega como que esta soberbia que dice, a ver, yo soy el que reinventé el mercado, o sea, hazme caso a mí, no al nuevo que quiere traer algo sí. nuevo, ¿no? Sobre todo esto, te quería preguntar, ¿qué piensas? ¿Piensas que sí, si está este ciclo, no? Eh, ¿Está guajiro lo que digo? ¿Cómo va? Sí, sí, sí. No, no, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que todos son ciclos, efectivamente, aunque nos empeñemos en que esos ciclos se reduzcan, vayan a menos, se ralenticen, etcétera, etcétera. Todos son ciclos, o sea, es algo ya de la propia naturaleza y tampoco no me voy a poner a filosofar. Pero de esto hablo bastante en mi libro, ¿no? De cómo los ciclos son parte natural de la esencia de la innovación, pero es algo que yo creo que ya ha habido una asunción importante por parte de las empresas hoy día y hay muchas que lo atacan. ¿Cómo lo atacan o cómo intentan defenderse de la, ¿no? de esa marea, ¿no? Que son los ciclos que te llevan a ser algo al principio y a acabar siendo irrelevante incluso, ¿no? Pues yo creo que poniendo la innovación por delante. Por eso hoy día pues hay corporaciones grandes y corporaciones cada vez también más medianas y pequeñas que deciden abrir una filial de innovación o un departamento o un área de innovación dentro de su propia compañía porque son conscientes de lo que se llama la ambidextría organizativa, ¿no? Lo de que con una mano tengo que seguir operando mi core business, como le llaman en inglés, de milk cow, ¿no? De la vaca lechera, que es lo que me va a seguir dando leche o dinero hasta el día de hoy, pero consciente de que eso se va a acabar, ¿no?
¿Y qué hago al mismo tiempo? Pues por otro lado tengo otra mano que es la que me sirve para explorar, ¿no? De alguna forma. Entonces llego a esa ambidextría organizativa y es lo ideal, ¿no? Estar en ese equilibrio que es lo que va a ralentizar que hoy día pues suframos un poco menos la coyuntura de nuestros tiempos, porque todos sabemos y ya pues, se ha hablado muchas veces de esto, de los momentos VUCA, ¿no? Volátil, incierto, ambiguo, etcétera, etcétera, en que todo es tan rápido y todo es tan sumamente volátil que las ventajas competitivas que podemos marcar con algún tipo de innovación casi se esfuman al mismo tiempo que aparecen, ¿no? Hay estudios que dicen que en los años 20 del siglo pasado una ventaja competitiva duraba casi 70 años y como a principios de los años 2000 me parece que pasó a durar como 15 años las ventajas competitivas y como ahora mismo es algo tan irrelevante casi que te exige estar continuamente en ese ciclo de la innovación. Hey, aquí Sebas. Perdona que te interrumpa el podcast, pero aprovechando que ya llegaste hasta aquí, quería pedirte que nos apoyes. Si estás en YouTube, dándonos like, dándole click a la campanita y suscribiéndote al canal. Y si estás en Spotify, danos seguir y calificándonos. Es totalmente gratis y la neta ayuda muchísimo para que podamos seguir trayendo nuevos invitados cada semana. Sigue innovando. No, y que creo que ha de ser muy difícil saber, pues, es que es natural, ¿no? O sea, de la misma naturaleza del ser humano, como que queremos ser lo más eternos posibles. Es muy difícil saber cuándo ponerse a un lado o aceptar que gente y pues el ego de decir, ¿sabes qué? Pues esta innovación no la creamos nosotros, la hicieron estos, pero pues, pues Ujú, vale la pena. Este, hagámoslo y pues no totalmente. sé, por ejemplo, a Meta digo, Meta no es gran ejemplo de muchas cosas, pero algo que le critican mucho es que esto de que desde Facebook, desde que se creó Facebook, ya no habían innovado, que básicamente nada más compraban empresas innovadoras. Y pues no sé, por ser abogado del diablo, pues, pues bueno, es que tal vez es la única forma en que se han seguido manteniendo relevantes. Y está mejor que, ¿no? O sea, si Instagram los podría haber sacado del mercado, pues a lo mejor hizo sentido comprar Instagram, y si WhatsApp, y si Skype, y todas estas, no sé. Sí, sí, totalmente. Además, no es nada que no esté fuera de la normalidad de nuestros días. Hoy las startups que apuntan maneras son adquiridas, son integradas en los equipos de grandes corporaciones, son compradas directamente, con lo cual no es nada raro. Exacto. Y que además, pues el dinero que genera esa innovación, pues es lo mismo, te lo inventes tú o se lo invente alguien más, ¿no? O sea, entonces Absolutamente. creo que también muchas veces tenemos que ser pragmáticos. Justo, también te quería preguntar, eh, tú que has trabajado en compañías grandes y que ahora estás como que branchando a, a más como individuo, encontrar formas de implantar todas estas metodologías, desarrollar con tus libros, fomentando que más gente lo haga. eh, ¿Cómo te mantienes a ti, por lo mismo que decimos del ciclo de innovación? ¿Cómo te mantienes a ti mismo eh, actualizado, viendo? Ahora sí que no cubriste como individuo el ciclo que decimos que las empresas Ujú. naturalmente lo hacen. Ujú. Yo creo que la mejor manera de mantenerse un poco en esa rueda y estando actualizado y tal es el conocimiento, es no dejando de aprender, no dejando de estudiar, no dejando de tener curiosidad, pero incluso en los pequeños detalles, ¿eh? Y en las pequeñas cotidianidades. Yo siempre elijo, si puedo elegir, elijo ir por otro camino al trabajo o conocer otras personas. Una de las formas mejores para forzarte en ese sentido es viajar y viajar solo incluso más todavía. Yo este año es un año que he viajado mucho, este último año. He estado mucho tiempo en varios países y en varios países muy diferentes en el que vivo. Y en ese sentido yo creo que eso te aporta o te fuerza a veces sacarte de tu contexto habitual para seguir conociendo, seguir explorando, seguir con ese ansia de
o ese afán, ¿no? de conocimiento. Y yo creo que al final, sobre todo, es eso, es conocer, es leer mucho, tener la paciencia, porque a veces nos lleva un poco la inercia de la sociedad actual, del cómo, al igual de que cómo hacemos scroll en Instagram o en este tipo de aplicaciones, ¿no? Vamos un poco por la vida de la misma forma. Y yo creo que merece la pena pararse muchas veces para leer tranquilamente, para estudiar, para conocer a ciertas personas, hablar con las personas que no conoces. Yo, por ejemplo, este último año estuve viviendo unos meses en Cuba y, y a mí me fascinaba pararme a hablar con las personas, ya no en modo entrevista, pero sí para conocer cómo era su día a día, cómo vivían ciertas cosas. Y me parece súper interesante conocer personajes, lugares y nuevas formas de hacer las cosas. Entonces yo creo que es eso, manteniendo esa curiosidad por el conocimiento viva. Oye, y digo, esta parte de idear me queda claro, pero por ejemplo, mira, de hecho voy a usar un ejemplo para quienes están escuchando, seguramente por el acento ya se dieron cuenta que aquí Javier es de España. Voy a contar una anécdota de cuando estuve de intercambio viviendo en Madrid hace unos 12 años más o menos. Eh, y creo que va justo a este punto. Yo estudié el verano y bueno, a mí me encanta España, me encanta Madrid. Y se come muy rico, se come muy rico. Y justo cuando íbamos, era intercambio de universidad, cuando íbamos de regreso, a los mexicanos nos encanta siempre decir, o deberían de poner un buen restaurante de tacos ahí, o eh, llevarse el 100 montaditos a México, ¿no? Que en su momento sí se llevó, etcétera, y creo que no tuvo tan buenos resultados, pero bueno. Eh, el punto es que yo me acuerdo que nada más así lo dije en voz alta. eh, y no es ponerme mérito ni nada, pero dije, oye, qué raro que aquí no haya comida, que en España no había comida japonesa, o casi no había comida japonesa, porque en ese entonces, pues casi no había, o sea, casi no había sushi, casi no había, nada, etcétera. Ahorita, por ejemplo, acabo de ir y sobre todo en la parte del sur, pero también en Madrid, etcétera, está lleno de restaurantes japoneses, tailandeses, etcétera, y porque mi lógica era, tienen muy buen pescado, no les desagrada ni el arroz ni los fideos, pues tal. Sí, sí. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque obviamente no tiene ningún mérito que yo lo haya pensado. O sea, puedo decir ya después de, pues sí hubiera sido una buena idea, pero pues las ideas son de quien las trabaja. Entonces, como yo no hice nada con esa idea, de nada me sirvió. Y entonces yo lo digo porque pues, hay muchas personas que esta parte de idear, de innovar, de etcétera, se les puede ocurrir, pero falta la otra parte de la ecuación. Si no se ejecuta, o sea, si tienes Ujú. una buena idea, pero no se ejecuta, no sé tú, pero yo no creo que cuente como innovación. Cuenta como una buena idea que pues sí, es como de, pues luego te enteras que si le hubieras invitado hace 20 años a tu crush a salir, ella sí te hubiera aceptado, pero pues no la invitaste, pues ya ni modo, ¿no? O sea, creo que... Sí, sí, sí. Sí, sí, no, totalmente de acuerdo ahí. Además, es uno de los garantes de la innovación, ¿no? La innovación no solo va de idear, no va de la fantasía, de hacer castillos en el aire, que está muy bien, ¿eh? Y que yo animo siempre a que cada uno busque sus caminos de inspiración. Eh, y todos somos capaces de inspirarnos. Que no nos pensemos que solo hay gente en especial que tiene la posibilidad o el don de innovar, ¿no? Yo creo que todos podemos inspirarnos, es cuestión de buscar los caminos, hay mecanismos, pero lo que es más complicado siempre, y suele ser así, es bajar y aterrizar esas ideas y materializarlas. Esto es otra de las cosas que hace la innovación, la gestión de la innovación, el buscar mecanismos, el generar mecanismos para que esas ideas conecten, ¿no? En mi caso, por ejemplo, cuando yo he trabajado en corporaciones, la mayor de las premisas es
que todo lo que tú idees, imagines y demás tenga un impacto en el negocio. Y para que tenga un impacto en el negocio tienes que generar vías y canales para ejecutar esas ideas, para materializarlas y para que de algún modo tenga algún impacto dentro de la cuenta de resultados, ¿no? Exacto. Y para evitar, digo, muchos de los que nos escuchan tienen o quieren poner su propio negocio, pues esa es la diferencia entre, puse esta empresa exitosa y yo pude haber hecho el Uber mexicano, o yo pude haber hecho el, no sé, el Amazon Claro. español, o no sé. O sea, Sí, pues, sí, sí. es que yo tuve la idea cuando tenía 10 años, que bueno, pues sí, pero la diferencia entre tú y el Jeff Bezos o el, se me fue ahorita el de, ¿cómo se llama? El de Uber. Exacto. Este, pues sí, o sea, bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Pero la principal es ejecución. Creo que es lo que te lleva de, o sea, creo que estoy, y estando de acuerdo contigo, cualquiera puede idear una innovación, pero para que sea una innovación, sí la tienes que ejecutar. O sea, sí la tienes que ejecutar y tener Sí, impacto y no solo es la idea, o sea, es sí, llevarla, es sí. cómo evoluciona. Hay muchas premisas, ¿no? Lo que tú dices. El cajón de las ideas lo tenemos todos repleto, pero la innovación tiene que tener un valor añadido, tiene que tener una utilidad, por un lado, una usabilidad, un significado. Por otro lado, tiene que tener un retorno y por otro lado, tiene que haber un liderazgo detrás, ¿no? Yo creo que estos son los cuatro puntos. La creatividad, la idea, el valor añadido, el retorno y el liderazgo. Y por supuesto, a partir de la parte de la ideación, todo lo que significa la ejecución, como tú dices. Perfecto. Oye, Javier, para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores. Ah, no, ¿sabes qué? Espera, tiempo, tiempo, tiempo. Quiero hablar un poquito más de tu libro. Eh, Oye, Javier, y cuéntanos un poquito más de tu libro. O sea, que, para quién está enfocado? ¿Quién, digo, yo entiendo que cualquiera lo puede leer, ¿no? Que no es ilegal que nadie lo lea, pero ¿quiénes son las personas que más jugo le pueden sacar a ese libro? Es un libro que está escrito en forma de ensayo y es un manifiesto. Es el primer manifiesto de la innovación, de hecho, que se ha hecho, donde yo recojo la innovación en 22 mandamientos. A lo largo del libro lo que hago es, bajo mi punto de vista, trazar cuáles son esos puntos o esa forma de ver la esencia de la innovación a lo largo de la historia. Y hablo de mitología, de filosofía, de religión, de un montón de cosas, anécdotas personales, eh, y de cómo podemos llegar a ver esa esencia de la innovación que está reflejada en usos, costumbres, reflejos, etcétera, etcétera, pero cómo a su vez bajar la tierra a través de mandamientos que lo hacen más funcional. Es decir, yo lo hago, el libro lo he trabajado de la misma forma que trabajó la innovación, desde un punto de vista más de la idea, de la ideación, de la mística a veces en muchos casos, para luego bajarlo a un punto funcional. Y el target del libro es una buena pregunta porque yo también, según iba escribiéndolo, me lo iba imaginando y iba también preguntándome sobre ello, ¿no? Pero yo creo que está muy enfocado a la gente que se dedica a innovación, primero de todo, a la gente del mundo de la empresa, porque yo creo que te abre mucho más allá el espectro de la innovación y como decíamos, la innovación es aquella marea que va impregnando todas las partes y rincones de la compañía, pero luego también para cualquier persona que tenga el afán de la innovación, de saber más sobre la innovación y de construirse de alguna forma a sí mismo como ese ser innovador, ¿no? Yo creo que esos mandamientos, que además está subtitulado así el libro, los mandamientos de un ser innovador, y cuando me refiero al ser, digo el ser como sustantivo y el ser como acción, ¿no? Como verbo. Oye, Javier, justo con lo que estabas diciendo del libro, me surgió una duda. De estas veces que la innovación está, ¿cómo lo digo? Como que muchas veces está peleada y volviendo a lo que decías de que tiene que ser una forma de impacto del negocio.
que pareciera que está peleado lo mejor para el negocio con lo mejor para el cliente o usuario del mismo negocio. Me viene a la mente, por ejemplo, ahorita que redes sociales se empezaron a hacer esto de Twitter de que podías pagar por tener la palomita Sí. y que a la gente no le gustó y que criticó y que pero que cuando salió al mercado creo que implicó que Twitter y Facebook, estos no sé cuántos millones de dólares extra empezaron a facturar al año. Hace poco, como dije, tuve un viaje y yo hice la analogía de que, porque pues, yo me acuerdo que antes sí o sí te incluía tu maleta, el viaje, ¿no? Porque pues cómo vas a ir sin equipaje. Y me acuerdo que le dije a alguien a ver, es que ahora las aerolíneas te quiten, no te incluyan la maleta. Es como el iPhone que te vende el celular sin el cargador. Sí, Y que sí, sí, todos sí. decimos que es ridículo porque es ridículo. Pues lo mismo acá, ¿no? De la manera. Sí. Pero luego veo un artículo que dice que desde que empezaron a cobrar las maletas, las aerolíneas ganaron, que creo que el año pasado ganaron 54 billones de dólares nada más cobrando eso, Ujú, y que su mejor forma que le sale mucho más rentable el usar ese mismo espacio para llevar envíos de plataformas tipo Amazon, Mercado Libre, Alibaba, etcétera. claro. Entonces vuelvo a lo mismo. Eh, es, es beneficio a corto plazo para las empresas, digo, corto plazo un montón de millones y billones de dólares, ¿no? Pero Ujú, esto es algo que parece que les sirve, pero que les puede llevar a separar eso, o al revés, hace que las demás empresas del mismo sector digan, ah, pues si esto le funcionó, yo también, y luego los usuarios, pues nos tendemos a normalizar o pues ya aceptar a la mala estas ujú, innovaciones, porque vuelvo a lo mismo. La claro. innovación que es buena para ese negocio, porque están facturando más, porque están sacando esto, no necesariamente es la mejor para la empresa. Y muchas veces, creo que no se habla suficiente de que a veces lo mejor para la empresa y lo mejor para el cliente no siempre es lo mismo. No siempre es lo mismo, pero yo creo que a la larga acaba de alguna forma llevando al mismo camino. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que al final el mercado manda. Y al final el que tiene el que poder del mercado en el mundo en el que vivimos es el consumidor, ¿no? Entonces, efectivamente, es una innovación, pero ojo, es una innovación que si no tiene retorno, como decíamos antes, o repercusión de algún modo, deja de ser innovación. Esto me recuerda, por ejemplo, a las televisiones 3D. Yo no sé allí en México cómo fue, pero en España se vendían por el año, me parece, 2015-2016. Eh, y creo que estuvieron como 2 años a la venta. Yo no conozco a nadie aquí que se comprase una televisión en 3D, que estas que tenías con las gafas 3D y demás, y era una novedad, tenía un valor añadido, tenía un uso, ¿no? Una usabilidad, y en cambio no tuvo un retorno. Se acabó retirando del mercado a los 2 años porque dejó de funcionar. Quizás el ciclo de vida de esta innovación o de esta supuesta innovación en las aerolíneas, pues tendremos que verlo, ¿no? Cuando surjan a lo mejor compañías que sí que regalen el, el equipaje de mano y el consumidor pueda volver a elegir entre la compañía que le da el equipaje de mano y la que no le da el equipaje de mano, ¿no? Entonces yo creo que al final, cuando tratas de sortear ese tipo de circunstancias a través y a pesar del cliente, me da la sensación, no tengo la última palabra, pero me da la sensación que a largo plazo no vas a llevarte buenas sorpresas. Sí. O esperar que a largo plazo, como tú digas, surjan, pues así que los que llegan a la contraria, porque, por decir esto, si todas las aerolíneas dicen, ya no, ya no te incluimos las maletas, ninguna, así nos Sí, pusimos todos de acuerdo y todo se cobra aparte,
pues es como de, bueno, pues es que la gente no va a dejar de viajar, va a tener por trabajo, por ocio, por lo que sea. Entonces, si necesitas a esta, por ejemplo, en este mismo viaje, yo me fui con Turkish Airlines, perdón, y ellos incluyen las primeras dos maletas. Entonces, ahí está lo que tú dices, el que desafía, que dice, no, no, espérate, yo agarro Claro, esto y lo pongo como eh, lo vuelvo mi propuesta de valor, ¿no? Digo, tienen más propuestas de valor que eso, pero para que se entienda. sí, sí, Eh, sí. entonces, pues sí, pero sí, creo que es importante como usuarios, uno, entender que no siempre las decisiones se van a basar en lo que es bueno para el usuario, lamentablemente. Y dos, que, pues, de nuevo, mucha gente que nos escucha tiene o quiere poner un negocio, entonces está bien empezar a ver si ven que una industria pone estas prácticas malas, vamos a decir, usando las computadoras, digo, las teles que Ujú. decías. No, pues ya nos pusimos todos de acuerdo que el cable para conectarlo a la corriente no viene incluido. Pues bueno, entonces, de nuevo, los que estén aquí que quieran emprender, pues a lo mejor su propuesta de valor es crear un negocio que sí lo incluya y pues no sé. Sí, sí. Eh, Oye, volviendo a que decías que tu libro tiene mandamientos y para ir terminando, a todos los invitados del podcast Innovadores les pedimos sus tres sís y tres no para emprendedores, es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos? Bueno, yo creo que lo que un emprendedor debería hacer o pensar en hacer a toda costa es eh, ser muy capaz de escuchar. Los mejores emprendedores y las personas que he conocido que han emprendido mejor son personas que han tenido la capacidad de escuchar y de pedir ayuda cuando lo han necesitado, o sea, liberarte un poco de esos egos. Luego, por otro lado, la capacidad de ejecutar. Tienes que ser una persona muy de meterte en el barro, de ejecutar y la capacidad de conectar. Yo creo que una vez vas haciendo y vas ejecutando, vas teniendo la posibilidad de ver más puntos a los que conectar tu idea principal y donde ir enfocando tu visión. Entonces yo creo que esos tres puntos para un emprendedor son esenciales. Lo que no haría, pues un poco todo lo contrario, ¿no? El tener, mira, para mí muy importante cuando eres emprendedor es para no hacer, es no, no, o sea, bueno, sí, la capacidad de delegar quizás y la capacidad de una vez vayas escalando en tu modelo de negocio y en tu emprendimiento, no saber delegar y no saber confiar en otras partes del equipo, ¿no? Yo creo que eso es una parte esencial y un poco el resto me remitiría un poco a lo contrario de lo que he dicho que es un sí o sí. Eh, pues no escuchar, no tener la capacidad de liberarte de esos egos y por otro lado, no ser una persona con la visión suficiente, ¿no? Para conectar los puntos necesarios para seguir avanzando. Sí, sí. Perfecto. Oye, Javier, si alguien quisiera ponerse en contacto contigo, a lo mejor contratar tus servicios, a lo mejor adquirir una copia de tu libro, ¿cómo pueden encontrarte en redes y cómo pueden adquirirlo en redes? En LinkedIn lo tienen fácil, Javier Fernández Pollo, con Y. Y bueno, libro creo que lo pueden conseguir en Amazon, creo que allí también está a través de Amazon, si no me equivoco, el Manifiesto de la Innovación. Y bueno, si quieren contactar conmigo, yo creo que a través de LinkedIn y luego ya vamos viendo. Perfecto. Pero yo contesto siempre, ¿eh? Yo una de las cosas que hago es intentar contestar siempre. Me consta que sí lo hace. Bueno, Javier, oye, pues quiero agradecerte por tu tiempo. Espero te lo hayas pasado también con nosotros y como decimos en el programa, sigue innovando. Un placer. Hasta la próxima. Gracias. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del episodio. Espero que lo hayas disfrutado. Si te gustó, literalmente contamos con cientos de episodios donde invitamos a gente chingona de todo el mundo con todo tipo de profesiones para compartir su historia y donde cada semana encontrarás a nuevos invitados.
Si nos quieres compartir lo que pensaste o sugerirnos nuestros invitados, la sección de comentarios está abierta y nuestros datos de contacto están en la descripción. Sigue innovando.